88, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy, como siempre, una cordial bienvenida. Estamos en el tiempo del libro de Deuteronomio, Devarim, y avanzamos ya en nuestra recta final con el parashá de esta semana, este parashá extraordinario, apasionante. Vimos el parashá anterior, quítese cuando salgas, y ahora estamos en quitavó, cuando entres. Recordemos, mis amados hermanos, que Moshe Rabbeinu está en este momento también a muy pocos días, realmente días contados, antes de su fallecimiento. Y recordemos que la tarea que en su recta final de vida, de ministerio, de liderazgo con el pueblo de Israel, ha sido precisamente dejar en la Torá todas las normas, los mandamientos, los reglamentos, si puedo utilizar esta palabra, de cómo el pueblo de Israel va a vivir ahora una vez pasen el tiempo del Jordán. Una vez pasen el río Jordán a esta tierra prometida, entonces allí se enfrentarán a un sinnúmero de circunstancias. Por lo tanto, el pueblo de Israel necesita estar extraordinariamente fundamentado, establecido, determinado, si puedo usar la palabra, consolidado en lo que escrito está a través de la Torá. De tal manera que lo que Moshe está haciendo en estos últimos días, repito, es entregar discursos de vida, discursos de preparación, de formación, de normas. Recuerden que ya hay el nombramiento de jueces. También tenemos el nombramiento de oficiales. También sabemos cuáles son las actividades y las labores que ellos deben cumplir. Justicia, hacer justicia justa. Hombres de integridad, hombres de testimonio, hombres de reconocimiento. No de reconocimiento desde el punto de vista público en el sentido de ser capaces de su idoneidad, sino hombres de reconocimiento en el sentido estrictamente espiritual, es decir, hombres que tengan un pleno conocimiento de la Torá. Cuando hablo de Torá, repito, siempre hago esta claridad para las personas que nos acompañan por primera vez. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco, en hebreo la Torá. Muy bien, en ese proceso y lo que estábamos mencionando en la jornada del día de ayer, en nuestro principio, recordemos que este pueblo de Israel viene de ser un pueblo durante 40 años, un pueblo nómada. De hecho, 42 estaciones en el transcurso de esos 40 años, lo vimos ya en uno de los parashá anteriores, durante 42 estaciones muy importantes, cada una de ellas, y los eventos que en cada parada, en cada estación ellos vivieron, son extraordinarios. Y aquí vemos ahora a un pueblo que está a punto de dejar esa condición de ser un pueblo nómada para convertirse ahora a un pueblo sedentario, es decir, a un pueblo que se va a establecer en diferentes lugares dentro del territorio de la tierra prometida, a establecerse como una nación, a establecerse como un pueblo. ¿Y por qué quiero mencionar este aspecto tan importante, una nación o un pueblo? Porque notamos que ahora Israel, las 12 tribus, ahora van a adquirir una identidad. Por favor, quiero que subraye puntualmente esta palabra, una identidad. ¿Por qué hago mención a este aspecto? Porque sin lugar a dudas hasta nuestros días, hoy tenemos una, como lo mencionaba en una de sus enseñanzas el pastor Stanley, muy famosa, por cierto, que tantas personas hemos podido escuchar, descubrir en algún momento, atender y trabajar en ella. Estamos frente a una crisis de identidad. Y cuando estamos frente a una crisis de identidad, entonces desconocemos los principios y los fundamentos establecidos por Dios, por nuestro Padre Hashem, ¿a través de quién? A través de Moisés, los mandamientos y todo el proceso que el pueblo de Israel pasa justamente a través del desierto hasta este momento, cuando estamos apenas a unos días de pasar
al otro lado del Jordán y poseer la tierra de la promesa, la herencia. Hasta este momento entonces nos encontramos como Israel debe prepararse, si puedo utilizar la palabra, mentalmente, porque se va a presentar un cambio de vida. Un cambio de vida, repito, de salir de ser un pueblo que deambulaba en el desierto a venir ahora a una tierra en la que dice la palabra fluye leche y miel. Una tierra que no solamente es propiedad por herencia, sino que ahora también deben pasar a conquistar y a gobernar en ella. Muy importante porque dentro de todo este proceso que hemos venido observando, y lo vamos a mencionar hoy, ayer algo mencionamos también sobre el punto, es ver cómo el punto más crítico, el punto más dificultoso de toda la historia que vemos en la Biblia para el pueblo de Israel ha sido incurrir en el gravísimo pecado de la idolatría. Y sobre ese punto vamos a trabajar brevemente en el día de hoy. Muy bien. Recordemos entonces que ya en uno de los parashá anteriores, habíamos observado cómo el pueblo de Israel, Moshe les dice, cuando entres, observen, cuando entres, quitavo, cuando pases, cuando vengas a la tierra prometida, ustedes van a encontrar allí en aquel lugar dos colinas, dos montañas, ya las vimos en la parashá de Reé, y encontramos que está Gerizim, la montaña de bendición, y Ebal, las montañas de las maldiciones. Ahora, vamos a repartir de 6 estas tribus en dos grupos, estas 12 tribus en dos grupos, y en el centro de ella, recuerden que esto es Siquem, y dejamos una tarea en aquel entonces, ¿por qué es tan importante Siquem? ¿Qué ocurrió en Siquem? ¿Qué pasó con Abraham en Siquem cuando Abraham recibió la visitación del Padre Eterno? Recuerden, vino la promesa de Isaac, toda esta historia que ya mencionamos. Es extraordinario lo que va a pasar justo en este lugar. Ahora bien, en el centro, entre las dos montañas, en la llanura, vamos a encontrar a los levitas. ¿Y cuál era la labor de los levitas? Precisamente la labor que ahora los levitas tienen es dar lectura a la Torá, establecer la Torá como el documento entregado por Dios al pueblo de Israel. Recuerden, desde el libro de Shemot, en el capítulo 20, cuando mencionamos esos 10 mandamientos en adelante, hasta este momento, ahora vemos que nuevamente se hace la lectura de toda la Torá, y estamos certificando y estableciendo esta palabra en la vida del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿por qué razón nuevamente tenemos que entregar la Torá si ya fue entregada en el principio en el libro de Shemot? Y es simplemente por una respuesta, digamos, básica. Porque obviamente se ha cumplido una palabra. ¿Cuál fue la palabra que se cumplió? Que todos aquellos que salieron de Egipto y transcurrieron 40 años y se ocurrieron tantas circunstancias en esas 42 estaciones, dijo el Padre Eterno que no entrarían a la tierra de Israel hasta que llegaran las siguientes generaciones. Por lo tanto, hoy Moshe lo que está haciendo frente a Israel es estableciendo nuevamente en las nuevas generaciones, es decir, en los jóvenes, en esos jóvenes que muchos de ellos tal vez habían ya pasado por alto todo cuanto sucedió en el desierto. Y lo que Moshe está haciendo es, recordemos que cuando estamos hablando de Devarim y estamos hablando del libro de Deuteronomio, lo que estamos recordando es lo que se llama la Mishneh Torah. ¿Qué es la Mishneh Torah? La segunda Torah. Es decir, no es que haya otra Torah, sino que ahora estamos repitiendo, Moshe está repitiendo todo cuanto pasó en estos 40 años. ¿A quién se lo repite? Obviamente a todo este grupo de generación nueva. ¿Y por qué es tan importante esto, mis amados? Veámoslo en la aplicación de nuestros tiempos. De niños, muchos de nosotros teníamos la oración con nuestros padres, aún incluso si fuésemos partícipes de la religión tradicional, pero teníamos la oración. Yo recuerdo en casa a mi padre, a mi madre, hacer el tiempo de oración y todos compartíamos incluso una misma habitación y ya al momento de dormir se hacía la oración y todos decíamos amén. Muy interesante, eso lo vamos a ver en el día de hoy. Y todos contestábamos amén para poder descansar. Ahora, en la nueva generación, en estas generaciones que van pasando, nietos, bisnietos, tataranietos y demás, muchas de estas tradiciones y de esta importancia de la palabra se han olvidado. Por lo tanto, Moshe ahora se toma precisamente el tiempo de reafirmar a estas nuevas generaciones todo lo que ha pasado en la historia
del pueblo de Israel. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que salieron de la cautividad del tiempo de Egipto y todo el recorrido pasado por el desierto hasta este momento en el que ellos van a pasar a poseer esta tierra. Es extraordinario todo este aspecto que estamos viendo. Por lo tanto, lo que Moshe está haciendo es recordándole a estos jóvenes, dígalo conmigo por favor, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién eres? Ustedes recordarán que hace unos días o unos años se publicó una edición de un libro llamado Una vida con propósito. ¿Recuerdan? Un libro extraordinario, se convirtió en un bestseller mundial, uno de los libros más vendidos en el mundo. Y en este libro, recordando un poco de este texto, las preguntas básicas es ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pues 3 preguntas muy básicas, pero son las mismas preguntas que Moshe está haciendo hoy precisamente frente a estos jóvenes de Israel que están ya próximos, repito, a pasar al otro lado del Jordán. Así es que vaya conmigo, por favor, a sus Biblias, libro de Devarim, y vamos a continuar en nuestro estudio en el texto del capítulo 26 y vamos a tomar el verso 15 en adelante para nuestro tema en el día de hoy. Muy bien, dice la palabra: mirad desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la puerta que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Verso 16, por favor, preste mucha atención. Yahweh tu Dios te manda, Yahweh tu Dios te manda, nuestro Elohim, que cumplas estos estatutos y decretos, los misbot, que cuides, pues cuida de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 17. Has declarado solemnemente que hoy Yahweh tu Elohim y que andarás, es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Por favor, subrayen el verso 17 esta expresión, y guardarás su voz, porque será parte de la labor que este pueblo debe incurrir al pasar a la tierra prometida. Escuchar su voz, como hoy escuchamos la voz del Padre. Muy posiblemente a través de este mensaje que estamos compartiendo hoy, muchos de ustedes estén recibiendo precisamente esa voz, esa dirección audible del Padre, en el cual el Señor, el amado Padre, te dice: guarda estos mandamientos con todo tu corazón y con toda tu alma, así como los has declarado, y has declarado que Yahweh es tu Elohim, y andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos que te prescribo hoy. Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres suyo, de su exclusiva posesión, como te lo prometió, para que guardes todos sus mandamientos. Verso 19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones, que hizo, para lor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, un pueblo kadosh, a Yahweh tu Dios, como Él ha dicho. Por favor, este texto, léalo nuevamente con detenimiento, porque aquí hay una respuesta extremadamente importante a cada uno de nosotros. ¿A fin de qué cumplimos estos mandamientos, estas ordenanzas, estos misbot? Dice la palabra: a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para lor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Por favor, qué precioso este texto. Entonces, somos un pueblo escogido, decimos con mucha frecuencia esta frase: soy un pueblo escogido, somos nación santa, somos pueblo elegido, somos el pueblo amado, amén, todo esto somos, pero hay una condición, hay un requisito, hay un fundamento, y ese fundamento es precisamente que debemos cumplir fiel, apasionadamente, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, que estos mandamientos y estas ordenanzas, estos misbot que yo te entrego hoy. ¿Cuáles son esos misbot? Recordemos, aquellos 10 mandamientos de Shemot 20, pero en particular, cerrando Torah, estamos hablando de las 613 ordenanzas que se deben cumplir. Continuemos con la lectura en el capítulo 27. Ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis
todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Yahweh tu Dios te ha dado, levantarás piedras y las revocarás en concal. Por favor, amados, lea conmigo este texto, capítulo 27, verso 2. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de la Torá cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh, el Padre de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal. Observen la importancia de estos dos montes, Geripsim y Ebal, en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Yahweh tu Elohim, altar de piedras, que no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Yahweh tu Elohim, y ofrecerás sobre él holocausto a Yahweh tu Elohim, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim. Y escribirás muy claramente, aquí esta expresión escribirás muy claramente, tenemos que definirla, y escribirás muy claramente en las piedras todas estas palabras de la Torá. Y Moshe con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Yahweh tu Elohim. Oirás pues la voz de Yahweh tu Elohim y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Vamos a resumir esta historia apasionante, hermanos. De verdad, extraordinario lo que estamos leyendo. No sé si alguna vez has pasado por esta lectura, o sea, tal vez la primera vez, o a lo mejor lo has hecho muchas veces, pero no has tenido la revelación de lo que está sucediendo en este punto. Atención. Recordemos, Moshe está haciendo indicaciones al pueblo de Israel, está entregando indicaciones de lo que debe hacer ahora al pasar a la tierra prometida. Pero aquí hay una indicación que es extraordinariamente importante. Cuando pasen el río Jordán, van a tomar piedras muy grandes del río Jordán, piedras del río Jordán, y las van a llevar a la montaña Ebal. Recuerden que la montaña Ebal está hablando de la montaña de las maldiciones. Llevarán la Torá, las piedras, a la montaña Ebal, y en cada una de esas piedras se escribirán las palabras de este libro, de la Torá. Todas, desde la primera en Berechit hasta la última en el cierre de Devarim, se dejará por escrito en las piedras la Torá. Estas palabras de la ley, de la Torá, serán escritas y se levantará un altar en este lugar, y allí quedarán grabadas para siempre, para la eternidad, la memoria de la Torá escritas en piedra. ¿Por qué es tan importante este texto? ¿Por qué es tan importante este momento en lo que estamos estudiando del libro de Deuteronomio? ¿Por qué? Tú has escuchado seguramente este texto, mi amado. Si calláremos, si nosotros, los seres humanos, dejáramos de adorar, dejaremos de exaltar, de glorificar a Hashem, al Padre Eterno, si lo hiciéramos, dice la palabra, las piedras hablarán. ¿A qué piedras hace referencia este texto? Pues precisamente a estas piedras en las que están escritas las 79,000 palabras que conforman la Torá. Extraordinario, ¿verdad? Extraordinario. Ahora, sabemos que esto no será un trabajo de una semana, sabemos que esto no será un trabajo de printear en 5 minutos la Torá, pero el trabajo que el pueblo de Israel es o va a hacer una vez pasen ese Jordán, el primero es precisamente, repito, tomar las piedras del río Jordán, piedras gigantes, piedras calizas, y una vez llevadas al monte Ebal, allí serán grabadas
todas las 79,000 palabras de la Torá para que quede una certificación, es decir, para que en el idioma Kadosh esté escrito todo cuanto el Padre Eterno determinó en esta Torá, para que todas las naciones, ¿cuántas? En este entonces 70 naciones, puedan tener acceso a esta lectura, a esta escritura santa Kadosh, y desde allí se pueda repartir al mundo, a las naciones, precisamente la importancia de la Torah. Esto significa, en otras palabras, si puedo decirlo de esta manera, que el pueblo de Israel, estas 12 tribus, tienen la extraordinaria responsabilidad de llevar a las 70 naciones y dejar por escrito todo el texto de la Torá, para que en cualquiera de esos 70 idiomas se pueda leer precisamente lo que escrito ha dejado el Padre para todas las naciones. Importantísimo. Ahora bien, continuemos con el texto y veamos algo que ya mencionamos en el día de ayer. En el capítulo 27, verso 11, acompáñenme por favor. Y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Geritzim y para bendecir al pueblo. Observen, ayer lo estábamos mencionando, muy importante, por favor, muy importante, muy importante. Cuando les estoy diciendo muy importante, hermanos, les pido por favor tomen papel, tomen lápiz, subraye este texto, márquelo en su corazón, porque es extraordinariamente, este parashá de Ki Tavo es tan importante en nuestras vidas que no lo podemos simplemente pasar. No se limite por favor a escuchar esta enseñanza, vaya con su Biblia, vaya con su documento, subraye, estudie, identifique, tenga una identidad con lo que estamos estudiando. Observe, cuando hayan pasado el Jordán, estos, está hablando de las tribus, estarán sobre el monte Geritzim. ¿Cuál es el monte Geritzim? El monte de las bendiciones, para bendecir al pueblo. ¿Quiénes son o cuáles son las tribus que van a estar allí? Ayer las mencionamos, hoy voy a mirarla con el texto bíblico, libro de Devarim, capítulo 27, verso 12, dice: estarán en el monte de las bendiciones, ¿quiénes? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Observen la importancia de los nombres y casi que aquí hay una tarea extraordinaria. ¿Por qué específicamente estos nombres? Ahora, vamos al verso 13. Y estos estarán, y estas tribus estarán sobre el monte Ebal para pronunciar maldición. Ahora, vamos a tomar en el transcurso de los siguientes días y vamos a definir esta palabra maldición. Maldición, recuerden que maldición significa decir mal. Pero cuando hablamos de maldición, lo veremos un poco más adelante, cuando lleguemos a Deuteronomio 28, que probablemente sea mañana, entonces entenderemos que más que maldición en el sentido, porque la palabra pareciera un poco ofensiva, es decir mal, pero más que el decir mal, tiene que ver con la exhortación que Dios hace a su pueblo, que el Padre honra a su pueblo diciendo: si ustedes escuchan y cumplen atentamente con estas ordenanzas que yo les prescribo, que yo les entrego hoy, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes. Pero si omiten, si dejan de cumplir, si dejan de hacer lo que yo tengo preparado para ustedes, entonces incurrirán en todas estas circunstancias que no les permitirán a su vez recibir las bendiciones. ¿Quiénes entonces serán los encargados de entregar estas maldiciones? Veámoslo en el verso 13, dice: y estas serán las tribus sobre el monte Ebal para pronunciar maldición. En primer lugar, lo mencionamos ayer, lo estoy repitiendo hoy, es Rubén. ¿Por qué Rubén? ¿Por qué Rubén? ¿Por qué Rubén? No se lo voy a explicar ahora. Usted, por favor, haga la tarea. ¿Por qué precisamente Rubén? Siendo Rubén el primogénito. Observe, esto es muy importante. Si Rubén es el primer hijo de Jacob, ¿con quién? Muy bien, con Lea, ¿verdad? Muy bien. Si Rubén es el primer hijo de Jacob con su esposa Lea, es el primogénito, es decir, Jacob, su nombre no será llamado más Jacob, su nombre ahora será Israel. Y el primer hijo de Israel es Rubén, es decir, que la función,
la primogenitura, la posición, la jerarquía de Rubén es extraordinariamente importante para Israel. Sin embargo, usted conoce qué pasó. Si no lo sabe, por favor, investíguelo y me lo envía por texto. Ya lo hablamos en un parashá anterior, lo estudiamos, lo detallamos. Vamos a ver cómo ahora Rubén no ocupó esa primogenitura. Recordemos que él perdió su primogenitura y lo vemos ahora que aparece aquí como el primero de las tribus, pero en el monte Ebal, en el monte desde el cual se van a proclamar las maldiciones. Ahí hay una tarea muy interesante, yo voy a esperar sus respuestas o de lo contrario hasta el fin de semana desarrollaremos un poco más ese tema. Pero quiero que usted escudriñe por favor y llegue a su propia conclusión. Muy bien, entonces tenemos a Rubén, tenemos Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Dice, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá, amén. Aquí quiero detenerme un momento, por favor. Lo vimos desde el día de ayer. El problema, el pecado más delicado en el que el Padre procura que no incurramos es el pecado precisamente de la idolatría. Y aquí nos lo está recordando. No podemos hacer ningún tipo de idolatría, de imagen, ni de figura, ni de artífice, de ninguna manera. No solamente en cuanto a lo físico, desde el punto de vista espiritual. Cuando ponemos nuestra esperanza en el médico, en el abogado, en el policía, en el gobernador, en las leyes de los hombres, en la religión, en el predicador, en el esto. No. Nuestra fe, nuestro emuná, nuestro bitajón no está ahí. Está en el único Dios. Yo soy Yahweh tu Dios. El único. Y cuando nosotros tenemos esa identidad como creyentes, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero vean cómo, notemos que aquí dice, y cuando se lea todo este texto y se lea la Torá y se lean las maldiciones, 98 por demás, y se lean las bendiciones, todo el pueblo contestará amén. Recuerden que ustedes tienen una tarea para presentarme y es: ¿cuál es la importancia de la palabra amén? Aquí estoy desarrollando mi tarea, usted posiblemente la alcance a ver. Las tres primeras letras, o las letras que conforman el texto de la palabra amén, recordémoslas, básicamente cuáles son: la letra Aleph, la letra Men y la letra Nun. Que si hacemos la gematría de esas tres letras, mañana lo voy a explicar en detalle, si mencionamos la gematría de estas tres letras nos da un valor de 91. 9 más 1, 10, que tiene que ver precisamente con los 10 mandamientos. Interesante, mañana entramos allí porque sé que a todos ustedes les interesa mucho este aspecto. Muy bien, ahora bien, contestaremos la palabra amén. Parte de la tarea que dejamos ayer es qué significa la palabra amén. Con frecuencia escuchamos que la palabra amén significa así sea. Digamos que está bien, pero no es la respuesta más correcta. ¿Qué significa la palabra amén? Nosotros decimos amén a muchas cosas con mucha frecuencia. Escuchamos a un predicador o a una persona, una palabra amén, amén. A veces decimos amén sin ni siquiera saber qué es lo que la persona está diciendo o qué es siquiera lo correcto o lo incorrecto que alguien está diciendo. Entonces no podemos ser tan rápidos de contestar un amén o dar un amén por muchas cosas que no ameritan un amén. Cuando nosotros expresamos de nuestro corazón la palabra amén, significa que tenemos una identidad, una claridad, una decisión determinante de saber que lo que se está diciendo viene de parte del Padre Eterno. Esa es nuestra garantía. Cuando tú dices amén a una palabra, es porque esa palabra tiene un origen. ¿Cuál es el origen? La fuente, el Padre Eterno. Por lo tanto, repito, no podemos estar dando un amén simplemente por decir amén. Aquí dice entonces el texto: y la pusiera en oculto, todo el pueblo responderá y dirá amén. Observen, es una ordenanza. Y con este amén lo que estamos haciendo es certificando. Con este amén lo que estamos haciendo es garantizando. Con este amén lo que estamos haciendo, si me permite decirlo, es
como cuando tenemos un documento en la corte, en la notaría, en una negociación, en una compraventa de una casa, etcétera. Cuando nosotros firmamos ese documento y escribimos nuestra grafía y determinamos y decimos estoy de acuerdo con este contrato, es exactamente lo que estamos haciendo. Decimos amén. Estamos sellando, ratificando que este contrato, que esta palabra es una palabra idónea. Y en el caso espiritual que estamos tratando, repito, es una palabra que viene directa y exclusivamente del Padre. Así es que dice, el que deshonre a su padre. Y aquí vamos a mencionarlo brevemente porque ya estamos llegando al tiempo final. Observen, hay 11 pecados que aquí se narran a continuación por los cuales si incurrimos en la acción de estos pecados, de hecho incurrimos en una grave maldición sobre la vida de una persona. Los voy a mencionar, los voy a leer. Capítulo 27, verso 16. Maldito, dice la palabra, el que deshonre a su padre o a su madre. O sea, número uno, el primer punto es ¿cuál? El primer punto es cuando hacemos idolatría. Idolatría en el sentido de que ya sabemos que es un pecado, pero observen que la idolatría aquí es desconocer a Dios, humillar a Dios, puedo utilizar otra palabra, desconocer la voluntad del Padre. Eso es también una manera de entrar nosotros en idolatría. Número uno. Número dos, el que, dice la palabra, maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Por cada uno de estos pecados, cuando se anuncian, el pueblo dirá amén. Los levitas lo recitan, el pueblo dirá amén. Es decir, que esa es la palabra de Dios. 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Voy a describir brevemente esto. Deshonrar a padre y madre es una situación lamentable. Hoy jóvenes que lastiman a su padre, no solamente físicamente, tenemos a hijos que golpean a sus padres, tenemos hijos en desobediencia, en rebeldía. Recuerden que lo leímos la semana pasada, el hijo contumaz, el hijo rebelde, hijos en deshonra, hijos en todo tipo de blasfemia contra sus padres. Pues hermanos, esto es uno de los pecados que puede traer la mayor condición de maldición en la vida del ser humano, deshonrar a padre y madre. Recordemos, ya lo vimos en un parashá anterior, que padre y madre son Adam, a Dios, y Dam, sangre. Padre y madre aportaron sangre y Dios aportó la vida. Entonces, cuando honramos a padre y madre físicamente en la tierra, a nuestros padres, también la palabra nos indica que honremos a nuestro Padre eterno, a nuestro Padre celestial. Por lo tanto, repito, una de las maldiciones más graves que puede haber sobre la vida de un ser humano es deshonrar, humillar, lastimar, ofender, desobedecer la vida de nuestros padres. Maldito el que redujere al límite de su prójimo, y dirá a todo el pueblo amén. Maldito todo aquel que reduce las líneas, que se apropia de lo que no es suyo, que toma propiedades y extiende las cercas, los límites para apropiarse de estas circunstancias. Todo el pueblo dirá amén. Verso 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito todo aquel que, sabiendo que una persona está en una incapacidad, en una incondición, que no conoce la situación, cuando se engaña a alguien en una negociación, cuando se defrauda, cuando se lleva a una persona por un camino que le conduce al pecado, a la muerte. Maldito todo aquel que al prójimo lo lleva a una condición en su ceguera, en su desconocimiento, y le produce una consecuencia. Verso 19. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Observen, tanto el extranjero como el huérfano, como la viuda, tienen una protección especial del Padre. Ellos tienen una cobertura especial del Padre, de tal manera que si tú afectas a la viuda, al huérfano, o al extranjero, incurrirás en esta maldición, que ya vamos a decir cuál es la maldición. Verso 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Y aquí vienen una serie de condiciones que tienen que ver con el pecado sexual. Maldito el que se juntare con cualquier bestia o animal, el tipo de relaciones sexuales con animales, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra.
y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Este maldito al que hiere a su prójimo ocultamente, voy a poner un ejemplo en el siglo XXI, es cuando se contrata a alguien para matar a otra persona, un sicario. Maldito todo aquel que contratare a alguien para causarle la muerte o herida o accidente a otra persona. Lastimosamente esto se sucede con tanta frecuencia. Maldito todo aquel que provoque una condición de desgracia en la vida de otro ser solo por satisfacer o por venganza o por cualquier circunstancia. Dice el verso 25, maldito el que recibiere soborno, maldito el que recibiere soborno para quitarle la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Y el verso 26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Estamos tomando el libro de Devarim, capítulo 27. Lastimosamente no puedo entrar a profundizarlo más. Hermano, usted léalo con detenimiento en casa. Esto no es algo que al pastor Alfaro se le ocurrió, es algo que está escrito en la palabra, y yo les pido, hermanos, de manera especial, léanlo. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando mencionamos estos 11 textos que acabamos de leer, los 11 pecados, y el último, que es conociendo la Torah, no vivirla, no expresarla, no aplicarla, incurrimos en una maldición. ¿Cuál es esa maldición? Un espíritu inmundo, un espíritu manipulador, un espíritu horrorosamente delicado, una fuerza demoníaca que se llama Ahor. Esa fuerza que ocasiona, atención, ¿qué ocasiona esta fuerza espiritual maligna en la vida de una persona que cometiere cualquiera de estas faltas? Atención, incurre en una ceguera espiritual, incurre en una situación de inestabilidad espiritual, incurre en una situación de insensibilidad espiritual, es decir, es una persona que no ve el pecado por ninguna circunstancia, es una persona que le importa poco lo que sucede a su alrededor, porque aún sabiendo que está cometiendo un pecado, sigue y continúa en él, es decir, no hay techuvá, no hay arrepentimiento. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, dice una frase popular, un refrán popular. Así es que cuando usted en las congregaciones vemos a esas personas que se oponen, que no están de acuerdo, que nada les parece, que no estoy de acuerdo, que esto no es así, que no es así, que no es así, que esto tampoco, que aquí, que no me parece, que pastor, que usted no me simpatiza, que su esposa, que sus hijos, que el hermano, que la hermana, ese tipo de cosas traen consigo una consecuencia de esta lista de pecados que hemos mencionado, que hemos mejor leído textualmente hoy en este parashá. Apasionante, ¿verdad, mis hermanos? Muchísimas gracias por escuchar este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, hasta el día de mañana. Bendiciones.